Clasificación A. Apto para todo público. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de este canal Goel TV. Les damos la más cordial bienvenida a este tu programa, Una Sola Carne, la cual es dirigido a los hogares para la restauración y para la formación de los hogares cristianos, y también para aquellos hogares que no tienen a Cristo puedan aprender y puedan meter a Jesucristo en medio de su hogar, de su relación. Les invitamos, amados amigos y hermanos, que si alguna duda, alguna pregunta o petición, la pueden hacer a través del chat de la página web www.elgoel.com. Ahí usted puede escribir sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas y peticiones para que al final del programa podamos orar por ella. Vamos a seguir con el tema cómo tener una buena relación de pareja, la cual ya hace 2 programas hemos venido hablamos de 4 principios, y hoy vamos a estar desarrollando el resto, si nos da el tiempo, el resto del tema que nos falta. Si no, lo podemos seguir en la próxima emisión. Vamos a estar orando en esta mañana para estar iniciando este maravilloso compartir con ustedes. Padre, te damos gracias por este día. Te pido en este día, Padre Santo, que seas tú glorificándote, Señor, en este programa. Mira a aquellos hermanos que están mirando, Señor, este programa. Señor, aquellos que tienen problemas en sus hogares. Aquellos, Dios mío, Padre Santo, que, Señor, necesitan aprender porque, Señor, van a tomar la decisión de casarse. Aquellos que ya están casados, Dios, y quieren aprender más para mantener su hogar firme, Señor, en ti. Te pido en esta hora que seas tú ministrando los corazones, abriendo las mentes, Señor, para que tu palabra penetre, Dios mío, y haga tu obra, Dios mío, en las vidas. Te pido, Dios, que te glorifiques en medio de este programa, que te lleves todo lo que no es tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, y que nos dé, Señor, la sabiduría para poder explicar, Señor, y transmitir, Señor, este tema, y que los, Dios mío, hermanos y amigos que nos ven puedan entenderlo, Señor, y pueda ser, Dios mío, oh Padre amado, de Dios mío, enseñanza para ellos, para sus hogares, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos muchas gracias. Amén. Como les decía, vamos a seguir con el tema. En este día les acompaña mi esposo Orlando Castro y su servidora María de Castro. Amén. Sí, muy buenos días a todos, nuestra amable audiencia. En esta mañana queremos iniciar con el texto de Eclesiastés 4:9, pues para estar dando, para ir dando de base lo que debemos hacer, o lo que nos muestra Dios en su palabra, para poder, verdad, conservar esa relación del matrimonio que es bastante atacada por el enemigo, porque Satanás, como lo hemos venido diciendo, Satanás conoce que al destruir la familia puede destruir la sociedad, y es por ello que él ataca con ímpetu la relación matrimonial con el propósito de destruir la sociedad. Pero Dios nos enseña esos principios básicos en la palabra para que el enemigo no pueda prevalecer por encima de nuestra relación. Y Eclesiastés 4:9 nos va a hablar acerca de ello. Dice: mejores son 2 más que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá un segundo quien lo levante. Entonces,
la vez pasada estuvimos hablando de algunos principios, ¿verdad? Pero aquí el texto nos está diciendo que una de las quizás de pronto de lo que Dios nos muestra en su palabra es mirar que la particularidad no es algo saludable en una relación. Mirarse desde un punto de vista particular. Porque hay veces que como matrimonio literalmente están juntos, pero como dicen secularmente, pero no revueltos. Entonces, aquí nos está hablando aquí la palabra de Dios nos está hablando, dice, mejor son dos más que uno. La visión tanto veterotestamentaria como del Nuevo Testamento siempre va a tener esa perspectiva o esa visión de que Dios nunca quiso que el hombre estuviera solo. Siempre lo de Dios fue que se trabajara en conjunto, colectivamente, siempre colocándolo a Él delante, ¿verdad? Amén. Cuando Dios sacó a Israel, siempre el propósito de Dios era que el pueblo trabajara de una manera colectiva y que cuando se trabajaba de esa manera colectiva, entonces era la manera como Dios se iba a mostrar a los demás. Pero para que haya esa unidad, debe haber el principio del amor. Amén. Porque es que el amor es la presencia de Dios, que nos une, porque es ese amor el que es el amor, ¿verdad? Ese atributo de Dios que no es un sentimiento. Amén, porque muchas personas piensan que el amor, que es esa parte, ese atributo de Dios que nos une, amén, porque el amor de Dios es lo que une a dos personas. El amor, amén, ese término amor, ¿verdad? Que el griego lo va a mirar desde 4 perspectivas distintas, pero que es ese atributo de Dios que no es un sentimiento, sino que depende totalmente de Dios. O sea, el amor, para que brote en nuestros corazones, debe la persona o debe estar el matrimonio, ambos deben estar en esa comunión, en esa íntima relación con Dios. Porque si aconteciere que uno de los dos se aparta de Dios o de pronto, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, estamos en la iglesia y somos de Cristo, pero muchas veces dejamos esa comunión con Dios, ¿verdad? Dejamos a un lado esa comunión, ¿verdad? Que habla cuando nos levantamos en la madrugada, oramos a Dios, leemos su palabra y estamos en una constante comunión con Él. Entonces es el atributo que nos une. Amén. Entonces la Biblia va a decir que mejor son dos más que uno. Entonces lo que el mundo ha presentado en este último tiempo, amor, es que la persona siempre piense como en particular. Ese ha sido el gran problema, que la persona siempre piensa en particular. Y nos vamos a dar cuenta que ese pensar en particular es un asome del orgullo. Porque cuando el hombre no está cerca de Dios, entonces el hombre se aparta de Dios. Y cuando no hay amor de Dios en el corazón del hombre, inmediatamente comienza a florecer el orgullo, el ego. Y esa raíz perversa que Satanás adquirió, es la que quiere colocarle al hombre. Entonces, cuando el hombre está en orgullo, no piensa en unidad. El hombre cuando está en orgullo siempre piensa en particular. El hombre cuando está en orgullo, cuando hay esa manifestación, la persona en amor siempre quiere la unidad. Amén. Así es. El orgullo siempre va a buscar la particularidad y el aislamiento. Entonces, Eclesiastés nos recuerda ahí que mejor son dos más que uno. Porque es que es mejor. Y cuando Dios dice que es mejor, es porque es mejor. Amén. Dice, y va a decir las razones. Porque si el uno cae, el otro le levantará, pero hay del solo. Amén.
Así es. Sí, el amor es uno de los principios, ¿verdad?, más importantes en la relación de pareja. Porque si no hay amor, ¿verdad?, ¿cómo vamos a estar juntos? Y no estamos hablando del amor de pronto como seres humanos, porque el amor como seres humanos a veces falla, a veces se enfría, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que siempre permanecer, ¿verdad?, en ese amor de Dios. Por eso es que es muy importante que toda relación de pareja tenga a Jesucristo como el centro de su hogar, como el centro de su relación. Es lo más importante, que el Señor esté en medio de nuestros hogares, que el Señor esté en medio, ¿verdad?, de nuestra relación como pareja, porque entonces Él es el que toma el control de todas las cosas, porque ¿quién sabe de amor? ¿Quién es el más experto en el amor? Sino Él. Él es el experto, porque aún cuando Él vino a esta tierra nadie lo amó, lo rechazaron, pero Él aún así murió por amor, ¿verdad? Por amor a nosotros, por amor al ser humano, para que el hombre no se perdiera, para que el hombre no fuera una condenación eterna, aún sin nosotros merecérnosla, ¿verdad? Él nos amó incondicionalmente y nos sigue amando. Por eso es importante que Jesús esté dentro de nuestros hogares, esté en medio de nuestros hogares, de nuestras relaciones. Pero hay veces que sí está, ¿verdad? Como cristianos, ¿verdad? A veces estamos en la oración, estamos en la comunión con Él, pero hay veces que hay decisiones que tomamos o actitudes que tenemos que a veces, a pesar que de pronto tenemos una comunión con Dios, una comunión con Él, con su palabra, con la oración, con el ayuno, hay veces que necesitamos, ¿verdad?, que alguien nos hable, que alguien nos diga por dónde caminar, por dónde coger, qué hacer, porque a veces somos inexpertos en esa parte o en la parte que usted en este momento de pronto tiene dificultad con su esposa o con su esposo. De pronto no hay comunicación, de pronto no hay delicadeza, ¿verdad?, con el hombre con la mujer. De pronto no hay esa relación íntima, como decía mi esposo, esa relación íntima, esa confianza entre esposa y esposo. A veces no lo hay, porque a veces venimos enseñados, ¿verdad? A veces conocemos a Dios en nuestras iglesias y de pronto estas cosas no nos las enseñan en nuestras iglesias, porque de pronto no la ven tan importante, pero es algo muy importante, ¿verdad?, que debe de haber en nuestros hogares, porque la primera constitución que hizo Dios fue el hogar, ¿verdad?, después la iglesia. Entonces eso es algo que a veces debemos de tocarlo en nuestras congregaciones, de enseñarlo aún a aquellos que van a tomar esa decisión de unirse a un esposo, a una esposa. Por eso la palabra nos enseña que las más ancianas enseñen a las jóvenes, e igualmente los más ancianos en la iglesia enseñen a los jóvenes, porque hay jóvenes que hoy en día se están casando, hay jóvenes que hoy en día están tomando la decisión del matrimonio, pero los están echando como o sea, una persona inexperta. Y no es que nosotros nos casamos ya expertos, no, pero si uno se casa y tiene antes de casarse tuvo unos buenos consejos, ¿verdad?, de un anciano, una anciana, de nuestros pastores, entonces ya nosotros no vamos a tener una experiencia, pero ya vamos a tener un consejo el cual nosotros vamos a tomar en cada situación que vivamos en nuestros hogares. Y esto es lo que está haciendo falta en muchos hogares. Esto es lo que está haciendo falta en muchos hogares. Por eso, como decíamos unas clases pasadas, que en Estados Unidos habían hecho un porcentaje de cuántos hogares, o sea, de cuántos divorcios habían, y el mayor porcentaje se estaba viendo hoy en día en los hogares cristianos, en los matrimonios cristianos. ¿Por qué? Porque estos temas del hogar, estos temas del matrimonio, o de pronto cuando la persona se va a casar, ¿verdad?,
las clases matrimoniales que dan cuando ya la persona va a casarse, a tomar esa responsabilidad del hogar del matrimonio, a veces lo dan como muy superficial, o sea, como algo que simplemente hay que darlo. Exacto, como algo que simplemente hay que darlo por ahí y listo, pero no le dan de pronto el valor que eso representa. Exacto, o ese consejo sólido en la palabra para que ese hogar sea prosperado, para que ese hogar sea de bendición, para que ese hogar sea unido, ¿verdad?, en bendición a Dios y que sean los dos sirviéndole a Dios. Por eso hoy en día estamos viendo muchas debilidades, muchos problemas aún en los hogares cristianos y que la decisión que a veces toman es la separación, ¿verdad? Entonces hoy estamos hablando de esto porque eso se está viendo en los hogares cristianos, esa falta de formación, ¿verdad?, en el matrimonio. Como decía ahorita, que cuando una persona se va a casar, o sea, la echan ahí, como que ya se casan y ya, bueno, ellos verán, ellos que se conozcan y ellos... y que vivan sus propias experiencias. Exacto, y no se está, ¿verdad?, una anciana o un anciano, porque la Biblia lo dice, que las ancianas enseñen a las más jóvenes, ¿verdad?, a cómo atender a sus maridos, y que los ancianos enseñen a los más jóvenes también. Entonces, eso no se está viendo hoy en día en las iglesias, no se está viendo, hay una falta de formación en medio de los matrimonios, en medio de los hogares, y para eso este programa se abrió en este canal, el Goel TV, para la formación y restauración de los hogares. Amén. Amén. Sí, porque es que en los últimos tiempos hubo un ataque a la enseñanza, como que no se respetaba la dignidad de la enseñanza dentro de la palabra de Dios. Amén. Pero vemos que el ministerio de la enseñanza es tan fundamental como todos los demás, sino que se le hizo únicamente como una exclusividad al evangelista. Amén. Entonces el evangelista fue uno de los ministerios que Dios ha resaltado para atraer, ¿verdad?, las almas que no conocen a Dios, a Cristo. Pero esas almas que han venido a Cristo, como se ha tenido una falta de formación doctrinal, entonces eso se ha visto de pronto en la crisis que tiene la relación de pareja hoy en día y precisamente en los hogares cristianos. Y imagínate, si no hay formación para de pronto dar estos consejos que da la palabra para cómo sostener la relación, entonces mucho menos se les habrá enseñado, ¿verdad?, el compromiso bíblicamente del matrimonio. Así es. Porque entonces cuando las personas se casan y se enfrentan con esa realidad, ¿verdad?, y comienzan a surgir esos problemas, entonces la persona inmediatamente, como lo decías tú, era buscar la solución del divorcio, y luego colocan a la Escritura para justificar la separación. Amén. Así. Para justificar por el hecho de no reconocer. Y vamos a tocar lo que es el orgullo, ¿verdad? Amén. Porque una de las cosas que decíamos ahorita era que el amor ve en el otro la dignidad y respeta y valora que el que está, o sea, que no somos nosotros solo los que podemos, sino siempre actuando como equipo, ¿verdad? Amén. Así. Entonces, el orgullo lo que hace es que yo solo lo puedo todo, pero el amor dice, es sincero y dice, yo necesito de mi ayuda, de mi cónyuge. Amén. Entonces, es precisamente por ese orgullo, ¿verdad?, que
la palabra orgullo, lo que es sinónimo de altivez, de un ensalzamiento, ¿verdad? De eminencia y de superioridad. Y entonces, en el mundo usted ve que la gente quiere ser superior al otro por la cantidad de dinero que tenga. Y por eso todo el mundo, o los atributos físicos. Entonces, la mujer quiere tener un cuerpo esbelto y el hombre de igual manera. Entonces, los que no tienen un cuerpo así, entonces no valen. Amén. Amén. Entonces, porque lo que se busca es ensalzarse por los atributos que se tengan. Y de pronto, este ensalzamiento no mira de pronto no mira, mira por encima a los demás, y eso se ve en el mundo. Pero dentro del cristianismo puede ser, ¿verdad?, la espiritualidad. Amén. Entonces, nosotros como cristianos, el conocimiento de la palabra, el crecimiento espiritual o la espiritualidad que nosotros tengamos, o esos niveles espirituales, que no es una palabra correcta para hablar de nivel espiritual. Eso no es una palabra correcta, eso más bien es como misticismo. Entonces, esas palabras de niveles espirituales, lo que ha hecho es que la persona como que tome esa altivez. Amén. O lo que compartíamos la semana pasada, que Romano va a llamar tener más alto concepto de sí. Así es. Amén. Entonces, para que la relación funcione, de salida, desde ya, hay que tratar de buscar esa comunión y esa intimidad con Dios. Ambos esposos, ambos, que el uno ore por el otro. Y que si hay una situación difícil, pidiéndole a Dios para que Dios intervenga. Porque la mejor manera de poder sacar los problemas de un hogar es primeramente clamándole y pidiéndole a Dios. Amén. Amén. Porque es Dios el que coloca esa paz. Amén. Dios es el que saca la contienda. Y recuerde que nosotros no estamos solos, estamos con Cristo. Amén. Amén, así es. Por eso es muy importante la comunicación, ¿verdad? Entre los esposos, es muy importante. Porque hoy estamos viendo muchos hogares donde a veces ambos trabajan, ¿verdad? Donde ambos trabajan y cuando llegan tarde, llegan cansados y no tienen esa comunicación, aún a veces ni con los hijos, ¿verdad? Salen desde temprano y llegan tarde, no se sientan con sus hijos, de pronto a compartirle una palabra, a orar por ellos, a preguntarle cómo te fue en el colegio, qué hiciste hoy, ¿verdad? O la esposa, el esposo, aun cuando ambos trabajan, mi amor, ¿cómo te fue en el trabajo? O viceversa, mi hija, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Verdad? Sino que a veces vemos una falta de comunicación y a veces creemos que porque vamos a la iglesia, porque oramos, ¿verdad? Porque leemos la palabra, a veces creemos que, bueno, el Señor se encarga de todo. Y como decía mi esposo, sí, no estamos solos, ¿verdad? El Señor está con nosotros, el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Nos muestra. Pero hay veces, hay momentos en que nosotros, el Señor nos está mostrando, el Señor nos está, y a veces no le prestamos atención, o sea, no le damos importancia a esta situación. Y podemos ver que la comunicación es una parte muy importante en la relación, no solamente en la relación entre dos personas, sino en una relación, en un hogar donde hay hijos, ¿verdad? Que van creciendo, ¿verdad? En medio de un hogar cristiano, donde van creciendo alrededor de una sociedad perversa, pervertida, y que a veces tendrán muchas preguntas que hacerle a sus padres,
muchas preguntas que hacerle a cosas que ven que quizás con nosotros como padres cristianos le decimos que está mal, eso no se hace, eso está mal, mira, nosotros somos cristianos, pero a veces ellos tienen dudas, tienen preguntas, ¿verdad? Y nosotros a veces como padres estamos muy ocupados, no hay comunicación, aún más como decía ahorita cuando ambos trabajan y llegan tarde, van para la iglesia, uno vuelve tarde de la iglesia, vamos a dormir, al día siguiente la misma cosa, nos vamos temprano, el niño para el colegio, al día siguiente si hay reunión, si hay alguna cosa o si de pronto ese día que estamos libres, ¿verdad? Llegamos de pronto hasta más tarde del trabajo, de pronto también llegamos cansados y de pronto yo anhelo es acostarme a dormir, que los niños cuando yo llegue no me vayan a molestar, que, ¿verdad? Y entonces no nos damos cuenta de que nosotros no nos estamos comunicando con nuestro hogar, no nos estamos comunicando, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Y yo me imagino que así como nosotros tenemos una comunicación diaria con nuestro Señor, así como nosotros tenemos una comunicación diaria, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, porque no lo podemos descuidar, siempre tenemos que tener esa comunicación con Él, ¿verdad? A veces vamos en el bus, vamos en el carro, estamos en el trabajo, en medio del almuerzo, en cualquier momento y siempre estamos, Señor Padre, guárdanos, Señor, mira esto, Señor, aunque no estemos orando, pero siempre estamos en medio de una comunicación, ¿verdad?, con nuestro Señor, con el Espíritu Santo. Entonces el Señor nos muestra, ¿verdad?, a través de su palabra, que nosotros tenemos que estar en una comunión con Él, que nosotros debemos estar en una comunión con el Espíritu Santo, para que Él esté en nosotros, para que Él nos guíe, ¿verdad?, para que Él siempre vaya delante de nosotros. Entonces, así como nosotros, ¿verdad?, como pareja, como hogar, que ya tenemos hijos, debemos de, ¿verdad?, tomar esa comunicación, ¿verdad?, esto que estamos dando en estos momentos, hablando de la comunicación, y de pronto tener más una charla con nuestros hijos, llegar del trabajo, así sea que usted venga cansado, llegar del trabajo y acercársele, mi hijo, ven acá cómo te fue en el colegio, no solamente de pronto cogerle y hablarle de la palabra, no, mi hijo, ven acá cómo te fue en el colegio, así sea una charla de 15, 20 minutos, donde usted se acerque a ellos, a hablarles, a jugar con ellos, si son niños más pequeños, porque ellos a nosotros nos ven, los niños a nosotros nos ven a sus padres, y más de pronto el varón a su papá, lo ven como alguien grande, ese es mi papá, ¿verdad? Voy a jugar con él ahora que venga. Es más, no sé si usted ha notado, yo me imagino que sí, que cuando nosotros llegamos de algún lugar, que de pronto lo dejamos en la casa, en nuestro trabajo, de la iglesia, siempre que llegamos ellos nos reciben con una sonrisa, ¿verdad? Nos abrazan, porque llegó mi papá, llegó mi mamá. Y nosotros a veces lo que hacemos es ignorarlos, ¿verdad? Porque estoy ocupado en la palabra, porque tengo que estudiar, porque estoy ocupado en cualquier cosa, porque voy a orar, no he orado hoy, o de pronto, no, yo voy a llegar y voy a orar enseguida, voy a orar, alguna cosa, o tengo muchas cosas del trabajo, tengo papeles que traje del trabajo, y a veces los estamos ignorando. Entonces es muy importante la comunicación, ¿verdad? Porque a veces las parejas, hablando de los dos, a veces hay conflictos, hay peleas, ¿verdad? Porque a veces no nos comunicamos con nuestros esposos, con nuestras esposas, de pronto a veces no le hacemos ver, ¿verdad? A veces nos enojamos y de pronto a veces no le hacemos ver porque de pronto estamos enojados y de pronto, entonces, como él no sabe, tú no dices nada, entonces comienza el pleito, comienza la pelea, comienza las indirectas y tantas cosas. Entonces, ¿verdad? Aquí vemos que es muy importante comunicarnos el uno al otro, dejar el orgullo y ser humildes, ¿verdad?
porque el Señor nos ha llamado a ser humildes, porque la palabra de Dios dice que Dios mira de lejos al altivo, ¿verdad? Más al humilde, ¿verdad? Lo mira de cerca, lo ve de cerca. Entonces a veces debemos de pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos dé esa humildad, que nos ayude a ser humildes, que en cualquier situación que tengamos con nuestra pareja, ¿verdad? El Señor nos las ayuda a solucionar, a pesar de que de pronto estemos enojados, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos ayude. Y como decíamos ahorita, que a veces cuando llegan estos momentos entre los esposos, a veces cuando llega este momento en pareja que hemos podido ver, ¿verdad? Parejas que están recién casadas de 6 meses, 1 año, 2 años, y ya se están divorciando, porque supuestamente, dicen ellos, no se entendieron. Y entonces toman el divorcio como una salida rápida. Y no le pedimos a Dios, ¿verdad?, que nos dé ese fruto del Espíritu, esos frutos del Espíritu, para nosotros poder tener paciencia, ¿verdad?, para nosotros poder tener paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿verdad?, para con nuestro esposo y nuestra esposa, que es la persona más cercana, que no, de pronto no es nuestro familiar, no crecimos con él, lo conocimos de pronto cuando lo conocimos predicando, lo conocimos cuando conocimos al Señor en la iglesia. Fue alguien que apareció de repente en nuestras vidas y que tomamos la decisión de casarnos con ellos, ¿verdad? De casarnos con ellas, con nuestras esposas, y que somos personas que al unirnos estamos comenzando a conocernos, ¿verdad? A ver nuestras debilidades, a ver nuestras virtudes, y que es un crecimiento que vamos teniendo en el matrimonio. Por eso yo decía ahorita que esto se ha vuelto algo como sin importancia, el enseñarle a nuestras jóvenes, ¿verdad? El enseñarle a nuestros jóvenes, ¿verdad? Hablarles del matrimonio, hablarles de todos estos temas que un día ellos van a vivir, ¿verdad? Van a casarse, van a tener hijos, van a tener hogares, de la responsabilidad que conlleva el tener un hogar, ¿verdad? Porque yo estuve leyendo en un libro, en una página, donde habla de las costumbres judías. Y cuando el joven cuando el joven quería casarse, su papá le enseñaba, o sea, la responsabilidad que era, ¿verdad?, un hogar. Y dice que cuando él iba a pedir la mano de esa joven, su papá iba con él, bueno, hacían una ceremonia. Cuando ya él volvía, él no venía y que decimos, vamos a casarnos y enseguida nos casamos y nos vamos a vivir por fe. Vamos a irnos a vivir por fe, no. Él se iba, y dice la costumbre judía que en la casa de su padre había un patio muy grande, y atrás cada hijo construía una casa, construía su morada, y cuando ya él tenía su morada preparada, cuando ya él tenía todo preparado, cuando ya tenía, ¿verdad?, algo que ofrecerle a esa joven, un hogar, una casa, un techo, un alimento, tenía un trabajo, entonces él iba por esa joven, ¿verdad?, y se la traía y se casaban. Y ahí era donde cerraban el compromiso con el matrimonio. Y lo mismo hacían con la joven. Ella siempre tenía que estar preparada, vestida de boda. Estaban las ancianas, su mamá que les enseñaba. Aún ya desde antes, desde que ya de pronto comenzaba la adolescencia, la comenzaban a enseñar en los quehaceres de la casa, en todas esas cosas, ¿verdad?, que uno como mujer va a enfrentar en un hogar, los quehaceres, el cuidado de un niño, de sus hijos, todas esas cosas eran enseñadas por esas ancianas, por esa madre. Entonces, pero hoy en día estamos viendo esa falta de formación en los hogares. Y por esa causa a veces viene, ¿verdad?, no hay comunicación, y entonces viene el orgullo cuando hay una pelea, una discusión, y entonces ya se me acabó el amor por ti, ya vamos a tomar la decisión de separarnos, vamos a tomar la decisión de ya no vivir más, porque es una salida fácil. Los atajos. Amén, así es. ¿Qué más vas a aportar acerca de la comunicación? Sí, eso lo que tú decías, que es bien importante la comunicación cuando uno de los dos no se sienta a gusto por alguna
o otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre es bueno que uno de los dos, el que está ofendido, y por eso la Biblia dice, si tu hermano dice que en el abordaje que va a hacer Jesucristo en el Nuevo Testamento, va a decir que si tu hermano tuviera algo contra ti, entonces, algo así, así es que dice el texto, pero dice que si él tuviera algo contra ti, o sea, más bien cuando la persona, cuando lo que Cristo está diciendo es que muchas veces uno ofende, ¿verdad? Y a veces, como dice el adagio, el que ofende se le olvida. Pero el ofendido es el que sigue, que tiene la herida. el que tiene esa herida ahí. Entonces, desde el punto de vista cristiano, el que está herido, Dios no lo manda a que se resienta. Dios no lo manda a que de pronto se quede callado y entonces, porque cuando la persona le han ofendido, entonces esa afectación queda allí. Entonces, normalmente cuando alguien está ofendido, la reacción que la persona tiende a hacer es ofender. Amén. Es ofender y eso es de sumo cuidado. Eso es bastante delicado. Porque en el mundo la gente que se resiente, la gente dice, algún día me las paga, y la gente, el que está herido, no se le olvida, pero el que hirió en algún momento se le pasa. Me estaba dando cuenta de una noticia que vi por el periódico de un muchacho que cometió aquí un ilícito aquí en Colombia. Se llevó la esposa de un vecino, se llevó la esposa de otro señor y se fueron para Venezuela y allá demoraron cualquier cantidad de años y regresaron, en este año regresaron, y apenas llegaron el señor que estaba resentido, el que vino, el que hizo el agravio, pensó que ya eso estaba sano, pero la reacción del que estaba herido fue que los asesinó. Entonces, eso es terrible como en el mundo se reacciona de esa manera, ¿verdad? En el caso cristiano es distinto. En el caso cristiano, cuando una persona está herida o está ofendida, tiende a ofender. Cuando se va a dirigir a esa persona, primero trata de hacerlo quedar mal, de colocarlo a defensiva con todo el mundo. No te metas con ese porque ese es X. Y también en lo más peligroso es que sus predicaciones pueden tratar de ofender por esa afectación. Entonces Dios, para evitar eso, en la palabra, Dios lo que manda es que el que está herido vaya y comunique la ofensa. Así, ¿verdad? En nuestra pareja, en nuestra familia, cuando uno de los dos está le hirió o le ofendió lo que le dijo la esposa, de pronto el esposo le dijo de una manera que porque hay veces que decimos cosas, ¿verdad? Que por eso la Biblia va a decir que en boca cerrada no entran moscas. Así es que dice No, y la palabra nos enseña también, dice, airaos pero no pequéis. Por eso un consejo muy importante, que de pronto no sé si lo tomen, pero para mí muy importante es que en el momento que usted tenga rabia, en el momento que usted, ¿verdad? Tomó se molestó, si está muy molesto o está muy molesta, mejor es no hablar en ese momento, ¿verdad? Mejor es en ese momento pedirle a Dios que tome el control y que nos ayude, de verdad, a poder entender y a poder, a poder entender a nuestros esposos o nuestras esposas que de pronto nos hicieron tomar esta rabia de enojarnos y estar en silencio,
hasta que ya de pronto encontremos paz, hasta que ya el Señor en el momento nos dé esa paz, esa tranquilidad, y entonces podamos acercarnos a nuestros esposos, a nuestras esposas, y comunicar, ¿verdad? Porque nos hemos ofendido, porque hemos estado enojados. También para aquellos esposos o esposas que de pronto ven al esposo bravo, a la esposa brava, entonces a veces comienzan, sí, que eres una carnal, que mira, que tienes rabia, que cómo vas a coger rabia, que, ¿verdad? Y la palabra nos enseña que la blanda respuesta apaga la ira. Por eso nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser sabios, porque a veces no somos sabios en esa parte, en ese aspecto, ¿verdad? Con nuestros esposos, con nuestras esposas, porque a veces creemos que porque oramos, ayunamos, estamos en la iglesia, no nos perdemos ningún culto, entonces ya nosotros somos santos, 3 veces santos, y verdad, y entonces nosotros no nos podemos enojar, nosotros tenemos que estar siempre, nunca vamos a enojarnos, siempre vamos a estar, ¿verdad? Nunca vamos a reaccionar de pronto con un enojo o no nos va a molestar nada, no, nosotros somos seres humanos y hay cosas que de pronto a veces hacen nuestras parejas que nos molesta, hay cosas que a veces hacen nuestras parejas que, ¿verdad?, que a veces nos enojan. Entonces, eso es algo muy importante que debemos de pronto hacer, que en el momento que de pronto nuestra pareja tiene rabia, de pronto no acercárnosle, sino también ir a oración y pedirle a Dios que tome el control. A lo mismo, si usted tiene la rabia, de pronto no ir a reclamar, mira esto, o sea, no, porque ahí se va a formar de pronto hasta una pelea más fuerte, sino más bien también pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé la paz, ¿verdad? Nos dé la paz y la tranquilidad para nosotros poder acercarnos y entonces usar esta palabra que estamos hablando, comunicarnos, ¿verdad? Acercarnos y entonces comunicar nuestro enojo, comunicar el desagrado que hemos tenido y así podamos hablar y comunicarnos. Otra parte de la comunicación es que a veces hay esposos o esposas que toman decisiones a solas, ¿verdad? Hay esposos que a veces toman decisiones a solas, no le importa la opinión del esposo o no le importa la opinión de la esposa, sino listo, yo lo hago, ya. Y entonces, cuando vienen las consecuencias, entonces es cuando viene, ay, mi amor, mira, yo hice esto y me salió mal y esto. Entonces también viene como que el enojo, ¿verdad? La rabia, entonces a veces, ay, pero tú eres cristiana, tú eres esto, ¿por qué te enojas? Porque no, porque si somos esposos, ¿verdad? Tenemos que comunicarnos. Cualquier cosa, así sea lo más mínimo, tenemos que comunicarle a nuestros esposos, nuestras esposas, ¿verdad? Todas las decisiones que hemos tomado o que vamos a tomar. A veces vamos a tomar decisiones económicas, ¿verdad? Que a veces como nosotros como de pronto el hombre como cabeza, ¿verdad? Tiene que a veces pensar en su hogar, en sus hijos, y de pronto comunicarle a su esposa, mi amor, ven acá, ¿tú qué piensas de esto? Mira. Y hay veces que hay esposas que no les gusta comunicarle a sus esposas porque entonces dicen, no, ella siempre me va a decir que no. Ella siempre me va a decir que no. Ella siempre, o la esposa, mira esto. Pero es que tú siempre me dices lo contrario, tú siempre me deseas mal, pero siempre tiene que haber esta comunicación, ¿verdad? En nuestro hogar. Si la mujer trabaja, como decía ahorita mi esposo, que a veces, como hablábamos en uno de los principios pasados, ¿verdad? Que a veces nosotros tenemos o sea, nosotros nos creemos más que de pronto, si yo soy mujer, exacto, si yo soy mujer y yo me estudié, me esmeré por estudiar, hice una carrera y hoy tengo un buen trabajo, ¿verdad? Y de pronto mi esposo tiene un trabajo que se gana un mínimo y yo me estoy ganando de pronto un pocotón de plata porque tengo una carrera, porque soy graduada de la universidad tal. Entonces hay veces que nosotros nos creemos más y entonces venimos y la plata que yo me gano es mía. Tú eres tú eres la cabeza y tú me tienes que responder a mí por mi casa, por mi alimento, por eso. Y entonces ese es un orgullo, ese es orgullo. Nosotros tenemos que ser humildes, porque si los dos estamos trabajando, si mi esposo gana menos y yo gano más, eso no importa, nosotros debemos de compartir los gastos, porque para eso estamos trabajando los dos, Y la mujer se debe dar cuenta que usted está trabajando y usted como mujer
no le está de pronto sirviendo como le debe servir, ¿verdad? Usted está trabajando, está casi todo el día allá afuera, y quién le hace la comida, de pronto usted llega en la noche en el momentico a arreglarse esto, hacer lo otro, pero no le está dando el tiempo que es a su esposo, porque él está permitiendo a usted que usted trabaje y que así los dos se ayuden económicamente. Entonces también podemos ver una falta de comunicación en esto, de que a veces nos creemos más que el otro, ¿verdad? El orgullo, ¿no? A veces yo soy más que tú, yo gano más plata que tú, yo tengo un ministerio, tú no, ¿verdad? Ahí podemos ver el orgullo y no la humildad, de pronto ver el defecto del otro, de pronto siempre estar echándoselo en cara y no actuar como esa ayuda idónea, como esa cabeza y levantarlo, ¿verdad? Ven acá, si yo tengo un ministerio, mi esposa también debe de tenerlo. Mi amor, ven acá, ¿verdad? Ir hablándole, compartiéndole, levántate, el Señor tiene grandes cosas para ti, yo quiero que los dos le sirvamos juntos. Entonces ahí podemos ver que a veces hay orgullo y no humildad en nosotros. Amén. Amén, amén. Bueno, sí, eso básicamente, la comunicación es bien importante porque a través de ella podemos manifestar, ¿verdad?, lo que estamos sintiendo. Porque cuando el corazón está herido por una ofensa, entonces, cuando el corazón está herido por alguna ofensa, entonces puede manifestar, ¿verdad?, eso que no es sano y que no contribuye a favor de la relación. Y yo creo que en vez de contárselo a otro, usted debe contárselo a la misma persona, a su mismo cónyuge. Y entonces de esa manera orarle a Dios para que las cosas cambien. Es el consejo que Dios nos da en esta mañana. Entonces, porque cuando esa ofensa está ahí, entonces no deja salir los frutos del Espíritu, ¿verdad? Amén, así es. Como la bondad, que es un fruto del Espíritu que manifiesta que de pronto la persona, es agradable estar con una persona que manifieste bondad, pero con una persona que manifieste odio, a veces ni el esposo ni la esposa quiere estar con ella porque está manifestando lo contrario, por eso que tiene reservado. Entonces yo creo que es mejor manifestar las cosas para que la paz de Dios pueda estar en medio de nuestros corazones. Bueno, fue todo por hoy. La invitación es para mañana de 10 a 11 del mediodía con su programa Una Sola Carne. Esto será de bendición para su familia, para su hogar. Y quiero decirle de parte de Dios que usted que nos está viendo, que no es y quizás tiene problemas en su matrimonio, la solución no es la separación. La solución es que usted vaya a reconciliarse con su esposo y le manifieste lo que usted está sintiendo y verá que la idea de divorciarse se le quita enseguida. Todo es cuestión de, como decía mi esposa, de humillarnos y comunicar lo que sentimos, lo que no nos agrada, para que Dios pueda intervenir en las vicisitudes o en los problemas que se tengan. Entonces estuvo con ustedes mi esposa María de Castro y su servidor Orlando Castro. Vamos a estar orando en estos momentos por los hogares y ya de esa manera ahí finalizamos. Padre Dios que estás en los cielos, delante de ti, oh Dios mío, te colocamos esta palabra, Señor, que hemos compartido. Padre, mira cada uno, Dios mío, de los hogares, Señor, que están siendo, Dios mío, afectados, Dios mío, por quizás, Señor amado, el ataque del enemigo. Padre, mira esas contiendas, esas disensiones que Satanás coloca, Señor, para que los hogares se separen, esa falta de amor, esa falta de perdón, Dios mío, esos resentimientos. Te pedimos, Señor, que obres en los hogares. Obra, Dios. Y que la presencia de tu Espíritu, Dios mío, de pueda guiar los hogares, Dios mío, no solamente en Colombia, Dios, en Latinoamérica,
y en el resto del mundo, En Señor. el nombre de Jesús. Padre, para que te puedan colocar a ti como centro del Así es, amor, Dios. Señor. Así es, mi Padre, hermano. para que esta sociedad, Dios En mío, el nombre de que Jesús. está, Dios mío, reventada en este último tiempo, Dios mío. Aleluya. Vean en los hogares que te han agarrado a ti, Dios mío, como Así ese es, ejemplo Señor amado. y como esa, Dios mío, Señor amado, En el nombre como de esa guía a seguir, Señor. Sí, Te pedimos Dios. que intervengas en los hogares y en la familia, Interven, Señor. Señor amado. Que la presencia de tu Espíritu En se haga el notoria en los nombre de hogares. Jesús. Señor, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Muchas Jesús. gracias, Dios. Amén y amén. Amén. No es más decirle que el Señor Jesucristo les bendiga y que el Señor les guarde.